Bueno, si uno examina con cierta profundidad lo que son los programas del Partido Nacional y el Partido Colorado, me he dedicado un poquito más a estudiar el Partido Nacional porque es nuestro principal competidor. Lo primero que encontramos es lo que yo le llamaría una atonía programática, es decir, no se encuentran grandes diferencias entre los programas del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, con la diferencia de que el programa del Frente Amplio es muy propositivo y revela un extenso conocimiento del funcionamiento de la sociedad uruguaya y del Estado uruguayo, y los programas del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero especialmente el programa del Partido Nacional, es un programa que está en un nivel de desarrollo inferior en relación al programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio tiene, yo que sé, 150 páginas, el programa del Partido Nacional o aún el de Luis Lacalle Pou son programas mucho más reducidos. Es evidente que hay desconocimiento de la sociedad y el Estado uruguayo porque repiten, dicen que van a hacer cosas que ya se están haciendo. Pongo un ejemplo. La complementariedad público-privado en la salud, bueno, eso es algo que justamente se viene haciendo con distinta suerte en todo el país, pero es una propuesta muy importante del Ministerio de Salud Pública, es decir, la complementariedad de recursos humanos, de instalaciones, etcétera, o la regionalización de ACE, eso es algo que ya se hace y aparece allí en el programa. Entonces, por un lado hay un menor nivel de desarrollo y por otro lado hay un efecto copia, que es lo que genera esta atonía. ¿Qué es la atonía? Es como si en vez de tener tonificación muscular en propuestas realmente de derecha, conservadoras, que se opongan o rechacen de plano las grandes reformas que hizo el Frente Amplio, la reforma de la salud, la reforma educativa, la reforma tributaria, la educativa, la tributaria, la salud, la reforma laboral. Bueno, si uno mira qué dice el Partido Nacional y el Partido Colorado, acepta pasivamente esas reformas, por eso le falta tonificación, le falta músculo conservador a ese programa, acepta pasivamente lo que hizo el Frente Amplio y como mucho dice, vamos a mejorar la gestión, como si fuera mejor gestor de las reformas aquel que no las votó, que el que las impulsó, las votó y las llevó adelante. Es una propuesta muy razonable pensar que el Partido Nacional va a gestionar mejor la reforma de la salud que el Frente Amplio, que fue el que la llevó a cabo. Entonces, cuando uno observa eso, mi primer conclusión es que de alguna manera la derecha se quedó sin letra, sin programa, sin guión, sin repertorio. No tienen prácticamente nada para decir porque buena parte del repertorio y el libreto y el programa desembocaron en la crisis del 2012. Entonces, por poner un ejemplo, ¿qué van a decir? ¿Vamos a desmantelar los consejos de salario? ¿Vamos a bajar el gasto público? Es imposible. Sería como decirle a la gente, vamos a ir a una política de ajuste. Quiere decir, mire que si ganamos nosotros, todo el mundo se va a tener que ajustar el cinturón. Bueno, francamente, si dijeran eso, nadie lo votaría. Entonces, su biblioteca, su repertorio, su programa, que consistía en que generando mucha desregulación laboral y permitiendo a los empresarios que tomaran y despidieran cuando quisieran, bajando los salarios, desmontando la negociación colectiva allí donde todavía existía, se iba a crear empleo. Esa es una propuesta que no funcionó para nada, tuvimos un grado de desempleo estructural durante muchos años muy grande, y el Frente Amplio en cambio mostró que con consejos de salario, con aumento de la sindicalización, con aumento de la formalización, la tasa de desempleo está en el mínimo histórico del Uruguay de los últimos 100 años. Quiere decir que sus bibliotecas fracasaron, las nuestras requieren ajuste, pero en toda América Latina se ha ido abandonando el paradigma privatizador, desregulador, etcétera, y se va encaminando todo hacia políticas de regulación con intervención activa del Estado, con gasto público social muy importante, etcétera. O sea, ya que estamos hablando del Partido Nacional, con respecto al último gobierno del Partido Nacional, parecería que esta propuesta es menos radical. Totalmente. El último gobierno del Partido Nacional, que tuvo pocos en la historia, fue quizá fue la propuesta más
neoliberal de lo que el Uruguay conoce como neoliberalismo, porque en realidad el neoliberalismo a ultranza fue aplicado en Chile y en Argentina, y de alguna manera la dictadura fue un gran avance del liberalismo antes de que nosotros empezáramos a pensar en esa palabra. Pensemos que la dictadura eliminó la banca pública, privatizó todo el sistema bancario, hizo una gran apertura arancelaria, es decir, la dictadura ya avanzó mucho en el programa liberal, pero el único que se animó en verdad a decir ahora vamos a por una modernización liberal del país, reduciendo el papel del Estado, dando el empuje a la iniciativa privada, fue la calle Primero, ¿no? La calle Padre o la calle Primero. Él fue probablemente el mejor ejemplar de todo el espectro político partidario en impulsar la ley de empresas públicas del 92, la ley que nosotros después derogamos, pero me parece que es una ley muy emblemática de lo que quiso ser en el Uruguay el programa de reformas estructurales del Consenso de Washington. Ya la calle 2 vive en un mundo progresista, porque aquello que Adolfo García le llamó la era progresista, independientemente del resultado que tengamos en esta elección de octubre, marca un cambio de paradigmas en América Latina y en Uruguay, por el cual la cuestión neoliberal conservadora dejó de tener algún tipo de rédito político, y todos quieren ser progresistas, ¿no? Todos quieren ser progresistas, todos, aún los lobos más conservadores se visten de corderos progresistas. En ese sentido, yo creo que el Uruguay, el Frente Amplio, que es el gran partido de la izquierda, porque más allá de que existan otras opciones, el que lleva el carro de la izquierda para adelante es el Frente Amplio y siempre lo ha sido, ganó toda la batalla cultural e ideológica con un único rescoldo autoritario, que es el tema de la seguridad, que es donde se atrincheró toda la derecha con su propuesta de la bajada de la imputabilidad. Eso fue lo único que de alguna manera nos llevaron la delantera. Y bueno, y eso está fracasando, ¿no? Parecería que está fracasando, porque bueno, uno lo ve a Bordaberry allí con su acto del sí a la baja, prácticamente solo y sin compañía. Así que el Frente Amplio, no sé cómo le va a ir en la elección, pero la batalla cultural en este país la ha ganado con creces, y quizá la mejor demostración de eso es que prácticamente nadie fue a derogar la ley de despenalización del aborto. Apenas el 8% de la gente concurrió a las urnas para... Bueno, eso es una muestra de la batalla cultural y de la batalla ideológica, pero bueno, eso Pero es... quizás la novedad está en la gestualidad general de ambos grupos, ¿no? Del Partido Nacional y del Partido Colorado. Claro, el Partido Nacional y el Partido Colorado, al desideologizarse o vestirse como cordero progresista, cuando adentro hay un lobo conservador, quizá el movimiento que hacen al aceptar su derrota cultural y tras vestirse de progresismo, generan una política al estilo Macri, ¿no? Que es una política de los gestos, una política de guapos, de niños bonitos, ¿no? Me refiero a los dos, tanto a la calle como a Bordaberry, de gente práctica, que lo único que le importa es llevar el país adelante, que cree que los conflictos no son de izquierda o derecha, sino de buena o mala gestión, que prometen un mundo sin conflicto, como si el mundo pudiera ser sin conflicto, que prometen un mundo de grandes pactos nacionales, que luego cuando nos topamos con las cuestiones programáticas se van todos agua abajo, como en la Universidad de la Educación, ¿no? Que no conseguimos los votos, porque ese es el límite de los pactos políticos, ¿no? Cuando las cuestiones de programa entran a tallar más firmemente. Bueno, es esa política aparentemente desideologizada, del pragmatismo, de que la única política es la gestión, de que lo que tenemos que hacer es llevarnos bien y empujar el país todos juntos para adelante, es la falsa promesa, pero muy seductora, de que para avanzar en el Uruguay hacia el progreso social, hacia la justicia social, se puede avanzar sin herir el interés de nadie. Es una promesa engañosa, es como prometer que todos vamos a ser felices siendo como somos, porque la verdad es que la felicidad es una cosa muy difícil, y para ser felices tenemos que transformarnos a nosotros mismos, tenemos que ceder, tenemos que renunciar a tantas cosas. Bueno,
es esa promesa de una felicidad sin conflicto, la promesa de una felicidad sin problemas, es la promesa como prometer que los trabajadores van a haber aumentado sus salarios sin hacer ninguna huelga. Está complicado, ¿no? Ahora, usted ha recorrido todo el Uruguay, tanto en las previas a las definiciones de los candidatos como en esta etapa. De parte de los Frente Amplistas, ¿cuál es lo que se requiere como para seguir eso que usted dice, batalla ganada en lo cultural? Bueno, ¿Cuál es la batalla no resuelta todavía por los Frente Amplistas? Yo creo que todavía los Frente Amplistas sienten al gobierno como ajeno y no propio. Es decir, sienten que lucharon para ganar un gobierno, pero el gobierno no son ellos. ¿No? El gobierno, hay gente que son compañeros, que están cualificados, pero no se sienten parte de la construcción colectiva de las cosas. Creo que para los Frente Amplistas muchas veces falta información, argumentos con los que defenderse de la derecha, le falta un poco más de comunicación e información política que el Frente Amplio ha renunciado a hacer, porque un partido de la escala del Frente Amplio tiene que ser un partido que tenga verdaderas escuelas de formación política de sus militantes, y eso lo hace el movimiento sindical, pero no lo hace el Frente Amplio. Creo que la falta de esa perspectiva más crítica por parte del electorado y de los militantes hace que muchas veces se crean todo lo que aparece en los diarios, que también es una versión de las cosas, pero entonces ellos cada vez más opinan como un ciudadano común. Cada vez más es más frecuente encontrar que una persona que vota al Frente Amplio y es simpatizante del Frente Amplio no tiene demasiada diferencia en su pensamiento de una persona, de otra persona común, y eso es porque el Frente Amplio se ha transformado en un partido muy grande y su lucidez no ha ido acompañando su gigantismo. Ahora, ¿es un problema del partido o de los gobiernos del Frente? Y es un problema del partido y de los gobiernos. El gobierno hace lo que tiene que hacer, me parece, y siempre está a cuatro manos, porque un poco lo que yo viví en estos muy excepcionales 5 años de gobierno del Frente Amplio, muy excepcionales porque Mujica fue un presidente muy excepcional y porque fue muy excepcional las cosas que salieron, la marihuana, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, fue un periodo donde hubo un balance raro entre una agenda de derechos y al mismo tiempo una agenda infraestructural. Fueron los 5 años de la minería, del puerto de aguas profundas, de la discusión del medio ambiente, murió Chávez, murió Kirchner, no sé, para mí fueron 5 años muy revueltos. Y creo que el gobierno, acá en el Parlamento se discute mucho con el gobierno, porque no los proyectos que llegan del gobierno no siempre nos gustan y nos quejamos mucho a veces de no tener una mejor sintonía, aunque creo que Mujica le dio bastante densidad a la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo, en el sentido que buscó mucho ese vínculo. Pero para los que no están en la política profesional, ni en el Parlamento ni en el gobierno, entender por qué se toman ciertas decisiones es difícil. Y para eso es necesario más vínculo, creo yo, entre el partido y la gente. No le quiero tirar todas las culpas al pobre Frente Amplio, porque el Frente Amplio también pide agua por señas, pero me parece que es esa tríada gobierno, partido, gente, y que creo que la gente no termina de entender muy bien cómo se toman algunas decisiones o por qué no se toman algunas decisiones, ¿no? Funciona tanto para lo que se hace como para lo que no se hace. Y cuando se quiere ser de izquierda, se quiere transformar las cosas, si se quiere tener otra justicia, otra seguridad, otra economía, el que la gente empuje es lo que hace la diferencia, porque si no, lo otro empuja también, digamos, el lado conservador de la sociedad empujan las cámaras empresariales, empuja la burocracia, empuja. Entonces, si la gente no empuja del lado de allá, la balanza se inclina más para el lado de acá. Parte del debate de la campaña electoral está siendo el hecho de que sería mejor para la sociedad uruguaya que el Parlamento no tuviera una mayoría absoluta. ¿Qué opinión tiene usted? Me parece un disparate. Me parece un disparate. No creo que nadie en su sano juicio
pueda defender un gobierno sin mayoría parlamentaria. Primero porque los gobiernos construyen mayoría parlamentaria de una manera o de otra. O la obtienen por sí propios, como la tuvo el Frente en estos 2 últimos periodos, o la construyen con otro, como la construyó el Partido Colorado y el Partido Nacional. Cualquier legislador en su sano juicio y cualquier representante político sabe lo que cuesta construir una mayoría parlamentaria. Y el primero que sabe eso es la Calle padre, porque el gobierno de la Calle fue un gobierno donde la Calle terminó sin su propio partido, ya no sin una coalición con el Partido Colorado, sino sin el apoyo del propio Partido Nacional. Y pensemos que la seguridad social que fue aprobada, la reforma de la seguridad social, que es la que creó las AFAPs y todo esto, fue aprobada al inicio del primer gobierno colorado, del segundo gobierno de Sanguinetti, pero la reforma en realidad estaba pronta y la Calle no la pudo pasar porque no se la iban a dejar pasar. Así era. Presentó 4 proyectos en el último año y ninguno de ellos tuvo los votos suficientes. Eso es un desgaste espantoso, ¿no? Y me parece que los políticos todos saben que no tener mayoría parlamentaria hace a un gobierno improductivo. O sea, le resta capacidad productiva, capacidad